Mi nombre es Ricardo. Trabajo como guardia de seguridad en el motel El Descanso, que está a las afueras de Tijuana, Baja California. El lugar tiene mala fama desde hace años. A lo largo de las décadas, varias mujeres que trabajaban como prostitutas han sido asesinadas en las habitaciones. La gente dice que el motel está maldito, pero a mí no me gusta creer en esas cosas. Yo solo voy, hago mi turno y me voy a mi casa. El lugar está aislado, apartado de la ciudad, y cada noche es lo mismo. Las luces de neón parpadean, el sonido del viento se mete entre las rendijas de las ventanas, y el sonido de los coches que pasan por la carretera lejísimos apenas se oyen. La noche del 15 de octubre de este año fue la que cambió todo para mí. Era como cualquier otra noche. Entré al turno de la medianoche, y mientras me acomodaba en la pequeña oficina que tengo para vigilar las cámaras de seguridad, escuché un ruido raro. Pensé que era el aire, pero cuando miré las cámaras, vi algo extraño, una figura borrosa caminando entre las habitaciones vacías. ¿A esa hora? Ni de chiste. Nadie en su sano juicio se mete en ese lugar a esas horas. Cuando miré más de cerca, la figura se detuvo frente a la habitación 14, la misma donde había muerto una de las chicas, hace ya un buen tiempo. Me levanté rápido, con el corazón latiendo fuerte. Estaba por ir a revisar, pero el teléfono en la oficina sonó. Me detuve un momento. No podía ser. Contesté, con la voz medio cortada, y del otro lado, lo único que escuché fue una respiración pesada. No entendí nada, pero el aire en la oficina se puso extraño, como si algo estuviera apretando el ambiente. Miré hacia las cámaras nuevamente, y la figura ya no estaba. En su lugar, la cámara 14 mostraba una puerta que se movía por sí sola, como si alguien estuviera intentando abrirla. Me costó respirar. Caminé hacia la puerta, pero antes de abrirla, sentí una presión en el pecho. Algo me decía que no debía ir, que no debía moverme. Estaba seguro de que había algo allí, algo que me observaba. Entonces, escuché un golpe fuerte, como si algo hubiera caído al suelo en esa habitación, algo pesado. No me lo pensé más, me armé de valor, y con el corazón a mil salí hacia el pasillo oscuro. Avancé por el pasillo, y el eco de mis pasos resonaba fuerte en ese silencio espeso. El aire estaba pesado, como si algo estuviera allí con mucha rabia. Mientras me acercaba a la habitación 14, pude ver que la puerta no solo se movía, sino que ahora estaba ligeramente abierta. El golpe que había escuchado antes había sido real. Lo primero que pensé fue que debía ser algún intruso, pero mientras me acercaba más, algo en mi estómago me decía que no se trataba de eso. La luz del pasillo parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió de golpe. No podía ver nada, pero algo en mi interior me dijo que, si me quedaba quieto, no sería capaz de moverme de nuevo. Decidí actuar rápido. Saqué mi linterna del bolsillo, la encendí y apunté hacia la puerta. Lo que vi me hizo congelarme. La habitación 14 estaba vacía, pero en el suelo había algo que me heló la sangre. Un charco de sangre seca, con manchas que se esparcían hacia la cama. No pude moverme. Algo me decía que la escena que veía no era nueva, que alguien había sido brutalmente asesinado ahí. Y no solo eso, sino que ahora algo me estaba acechando. De repente, un sonido bajo y gutural vino de la habitación, como si alguien estuviera respirando con dificultad. Miré hacia la cama, y ahí, a la orilla, vi algo más que no pude procesar al principio. Una figura semioculta en las sombras, agachada en el suelo. No podía verle la cara, pero algo en esa postura me heló la sangre. Mi cuerpo empezó a temblar. No podía ni gritar ni moverme. Solo sentía esa presión en el pecho, como si estuviera a punto de ser aplastado por el aire. Fue entonces cuando la figura levantó la cabeza lentamente, como si me estuviera mirando directamente a los ojos. La linterna cayó de mis manos y el cuarto quedó completamente a oscuras. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Sentí que mis piernas no respondían, pero logré dar un paso hacia atrás. Mi mente solo quería huir, salir de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. De pronto, una voz suave, casi un susurro, salió de esa figura. La voz sonaba como si viniera de alguien que había estado muerta por años, pero aún tenía algo de vida, algo que quería arrastrarme hacia las sombras con ella. No recuerdo cómo logré salir de la habitación, solo que corrí tan rápido que casi me caí varias veces. Al llegar a la oficina me senté en la silla con el corazón a 1000 por hora. Las cámaras mostraban solo el pasillo vacío, y las luces parpadeaban como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. Al día siguiente decidí investigar la historia del motel. Descubrí que hace años, las prostitutas que trabajaban allí no solo habían sido asesinadas, sino que se había rumorado que sus almas nunca se habían ido.
atrapadas por las energías oscuras que se tejían en el lugar. Y lo peor, me enteré que en la habitación 14 nunca se había limpiado el piso, porque decían que la sangre no se iba, que se quedaba allí, esperando a alguien. Nunca volví al turno de la medianoche. No sé si lo que vi fue real o si mi mente me jugó una broma, pero no quiero saberlo. Lo único que sé es que esa voz aún me sigue en los sueños, susurrando mi nombre. No sé si alguien más se ha sentido tan vigilado como yo esa noche, pero les juro que desde que llegué a la caseta supe que algo estaba raro. Era mi segundo turno en ese lugar, una fábrica abandonada en la periferia de Ciudad Juárez, que decían estaba cerrada por cuestiones legales. Nomás cuida que no se metan vándalos, me dijo el supervisor. Y fácil, ¿no? Pues no. Todo empezó cuando hice la primera ronda. Apenas entré al edificio noté que el aire estaba más frío de lo normal, como si hubiera un clima diferente ahí adentro. Pero lo que de verdad me puso los pelos de punta fue encontrar un radio encendido en una oficina al fondo del pasillo. Emitía estática, como si estuviera buscando señal. Lo apagué, pensando que tal vez alguien lo había dejado así, aunque en teoría nadie más debía estar ahí. Cuando regresé a la caseta de vigilancia, vi algo que no me cuadró. En las cámaras, en la esquina del almacén principal, había una sombra que no estaba antes. Se movía lento como si estuviera arrastrándose, pero cuando acerqué el zoom no había nada. Todo parecía normal otra vez. Tal vez fue un reflejo, pensé, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Para distraerme, revisé el libro de registro que dejaron los guardias anteriores. Ahí encontré algo raro. Al final de la página, alguien escribió a mano con letra temblorosa: "No salgas cuando toquen la puerta". Lo peor es que lo habían tachado varias veces, como si no quisieran que alguien lo leyera, pero aún así se podía distinguir. Ya estaba con los nervios de punta cuando a las 2 de la madrugada escuché los golpes. 3 golpes secos en la puerta de la caseta. Me paralicé. No podía ser el supervisor porque él siempre me llamaba antes de venir, y no había nadie más programado para esa noche. Me acerqué lentamente y miré por la ventanita, pero no había nadie. Absolutamente nadie. ¿Qué carajos?, murmuré, mientras agarraba la lámpara y abría la puerta. Salí y revisé alrededor. Lo único fuera de lugar era una huella enorme en el polvo del suelo, justo frente a la caseta. Era una huella de pie descalzo, pero lo que me perturbó fue que tenía 6 dedos. Entré de inmediato, cerré con seguro y apagué la luz de la caseta, dejando solo el monitor de las cámaras encendido. En ese momento el radio que había apagado en la oficina comenzó a sonar de nuevo. Pero ahora no era estática. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera diciendo mi nombre. Ahí fue cuando entendí que esa noche no iba a ser como las demás. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado, viendo las cámaras sin parpadear. Sentía como mi corazón retumbaba en mis oídos, y cada pequeño ruido parecía amplificado. El radio seguía emitiendo esos murmullos, pero no me atrevía a moverme para apagarlo. Algo me decía que si me levantaba, iba a arrepentirme. Pasaron unos minutos, o al menos eso creí, cuando noté algo extraño en una de las cámaras. En el pasillo principal, justo frente a la oficina donde estaba el radio, había un punto negro en la pared que no estaba antes. Era como si algo estuviera goteando, pero hacia arriba. Sí, hacia arriba, contra toda lógica. Esto no puede estar pasando, pensé, pero no podía despegar los ojos de la pantalla. El punto negro empezó a extenderse, como si fuera una mancha de tinta que trepaba por la pared, hasta que tomó la forma de algo que parecía una cara. Lo más jodido es que, aunque no podía moverse, sentía que me estaba mirando directo a mí. Fue en ese momento cuando el monitor comenzó a parpadear y se apagó por completo. Me quedé en la oscuridad de la caseta, con el único sonido del maldito radio, que ahora repetía mi nombre, cada vez más claro. «Carlos, Carlos», decía una voz femenina, pero sonaba distorsionada, como si viniera de debajo del agua. Intenté calmarme, pero justo cuando estaba a punto de levantarme, escuché los golpes otra vez. 3 golpes secos, esta vez más fuertes. «¿Quién está ahí?», grité sin moverme. No esperaba respuesta, pero lo que escuché me dejó helado. «Ábreme». La voz era la misma del radio, pero ahora estaba del otro lado de la puerta. Me levanté de golpe, agarré mi lámpara y revisé por la ventanita. Sin embargo, podía escuchar algo arañando la puerta, como si alguien estuviera rascándola con uñas largas. Mi instinto me decía que no debía abrir, así que retrocedí hasta la esquina de la caseta, temblando como un niño. Fue entonces cuando las luces de la fábrica comenzaron a encenderse y apagarse solas. Lo vi todo a través de la ventana. Los tubos metálicos crujían, las sombras en las paredes parecían moverse como si tuvieran vida propia,
y de pronto un sonido desgarrador llenó el aire. Era como un grito, pero no de un humano. Las cámaras volvieron a encenderse por un segundo, y en todas las pantallas apareció la misma cosa. Esa cara alargada, pero ahora estaba dentro del almacén, mirándome desde distintos ángulos. Corrí hacia la puerta de la caseta, decidido a salir de ahí. Lo que fuera, prefería enfrentarme a lo que estaba afuera que quedarme atrapado ahí dentro. Pero cuando abrí la puerta no había nada, ni ruidos, ni sombras. Solo el frío aire de la madrugada y el silencio de la fábrica. No esperé a ver más. Salí corriendo hacia la reja principal, dejando todo atrás. El uniforme, la lámpara, el registro. Solo quería largarme de ahí. Subí a mi coche y arranqué sin mirar atrás. Al día siguiente, me llamó el supervisor. Me regañó por abandonar el turno, pero algo en su tono cambió cuando... No eres el primero que no termina la noche en esa fábrica. Le pregunté qué quería decir, pero colgó. Después investigué un poco y descubrí que hace años, en ese mismo lugar, un hombre murió aplastado por una máquina del almacén. Según los rumores, lo encontraron días después, cuando ya era imposible reconocerlo. Desde entonces, dicen que su espíritu todavía ronda el lugar buscando quién sabe qué. No volví a trabajar ahí, ni en ningún otro lugar como guardia de seguridad. Lo peor de todo es que, hasta el día de hoy, a veces me despierto por la noche, seguro de haber escuchado 3 golpes en mi puerta. Mi nombre es Jorge, trabajo como guardia de seguridad en un conjunto residencial aquí en Monterrey, Nuevo León. Llevo un par de años en este trabajo y hasta hoy pensaba que lo más raro que había pasado era que un par de chavitos se metieran a robar en los coches. Pero lo que me pasó la noche pasada, eso sí que me tiene dando vueltas en la cabeza, y ya no sé si quiero seguir trabajando aquí. Todo empezó alrededor de las 2 de la mañana. Yo estaba en mi caseta de seguridad, con todo apagado, solo la computadora prendida para monitorear las cámaras. El clima estaba raro esa noche, medio fresco, como si algo estuviera a punto de llover, pero el cielo se veía despejado. De repente, mientras miraba las pantallas, noté que había algo extraño en una de las cámaras, en la parte trasera del conjunto. Se veía un tipo caminando por ahí, pero no me extrañó mucho porque a veces los vecinos se desvelan o salen a caminar. Pero algo me hizo detenerme. La figura estaba demasiado cerca de la barda, casi como si estuviera espiando. Lo raro no era eso, sino el hecho de que la cámara se empezó a distorsionar como si tuviera interferencias. Pensé que era un fallo en el sistema, pero cuando traté de ajustarla, la imagen se quedó fija en esa figura. Lo peor fue que, de un momento a otro, el tipo desapareció. No se fue caminando, no pasó a otra cámara, simplemente desapareció. Quedé ahí, viendo la pantalla, buscando alguna explicación lógica. Pensé que quizás alguien había movido algo en la cámara o que era algún truco de la luz. Pero no. Después de unos minutos lo vi otra vez, solo que esta vez estaba parado justo enfrente de mi caseta. De hecho, juraría que me estaba mirando, porque me dio una sensación horrible como si me conociera. Luego sentí un golpe en la puerta, el miedo me paralizó por un momento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo podría escuchar a través de mi pecho. Decidí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. No podía quedarme ahí esperando a que algo más sucediera, así que decidí salir y enfrentarlo. No estaba seguro de qué me esperaba afuera, pero ya no importaba. Tomé una linterna que tenía a un lado y salí de la caseta, casi sin respirar. Al principio no vi nada, pero al caminar por el pasillo hacia la entrada, noté unas huellas en el piso. De repente un sonido, como si alguien respirara muy cerca, me hizo girar hacia atrás. Y entonces lo vi. Era la figura, parada en la esquina del pasillo. Esta vez no estaba borroso ni distorsionado como antes, sino que se veía clara y definida. El tipo, o lo que fuera, no estaba sonriendo. Su rostro estaba serio, inexpresivo, pero con algo en los ojos que me hizo sentir como si estuviera viendo algo que no debía. Sus ojos completamente negros, su piel arrugada y delgada, como si fuera un cadáver que aún caminara. Lo peor fue que comenzó a acercarse hacia mí, y cada paso que daba, el aire se sentía más denso, más frío. Sentí que no podía moverme, como si algo me estuviera atrapando. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Cuando estuvo a solo unos metros de mí, la figura se detuvo. Pude ver que de alguna forma no estaba caminando sobre el suelo, sino deslizándose, como si no tuviera peso. Y entonces, sin previo aviso, se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. La sensación de opresión en el aire desapareció de inmediato, y el pasillo volvió a estar en silencio total. Corrí de vuelta a la caseta. Cerré la puerta de golpe y me aseguré de que todo estuviera bien cerrado.
No podía dejar de temblar. Fui directo a las cámaras de seguridad para revisar qué había pasado. Y la grabación mostraba, no había rastro de la figura ni de las huellas. Todo estaba normal. La patrulla llegó más tarde, pero yo ya no estaba en condiciones de seguir. Llamé para reportar lo sucedido, pero nadie me creyó. Algunos se rieron, otros dijeron que quizás estaba agotado o que la presión me jugó una mala pasada. Pero lo que vi y lo que sentí no era un sueño ni una alucinación. Al día siguiente me dieron de baja del trabajo. Nadie me dijo nada, pero todos sabían lo que había pasado. Ahora, cada vez que paso por esa zona del conjunto, siento el mismo peso en el aire. Y aunque no he vuelto a ver nada, algo me dice que esa cosa sigue ahí esperando. Así que, si alguna vez pasas por Monterrey y escuchas algo extraño en algún conjunto residencial, o ves algo que no parece estar bien, créeme, hay cosas que mejor no mirar. Nunca pensé que un simple turno nocturno como guardia de seguridad pudiera convertirse en el peor día de mi vida. Todo comenzó en una vieja fábrica abandonada en las afueras de Guadalajara. Habían contratado a un par de guardias porque, según decían, últimamente se habían metido vándalos. Yo era nuevo en el puesto, y aunque me incomodaba un poco la idea de estar solo en un lugar tan grande y vacío, el pago era bueno, y no podía darme el lujo de rechazarlo. Esa noche, mientras hacía mi primera ronda, noté algo raro casi de inmediato, un ruido constante como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Lo curioso era que no venía de un lugar fijo. Era como si el sonido se moviera de un pasillo a otro. Todo estaba en orden, al menos hasta que llegué a una de las oficinas principales. La puerta estaba cerrada con llave, pero al asomarme por la ventana vi algo que me dejó helado. Una silla giratoria que estaba en medio de la sala comenzó a moverse sola. Al principio pensé que podía ser el viento, pero recordé que todas las ventanas estaban cerradas. Además, no se movía de manera natural, como si alguien la estuviera empujando lentamente hacia un rincón. Saqué mi linterna y apunté hacia adentro tratando de tranquilizarme. Seguro es una corriente de aire o algo así, me dije en voz baja. Sin embargo, apenas el haz de luz tocó la silla, esta se detuvo de golpe, como si hubiera sentido mi presencia. Un sudor frío recorrió mi espalda, pero lo que pasó después fue lo que realmente me hizo pensar en salir corriendo. El monitor de una vieja computadora que llevaba años sin usarse se encendió solo. La pantalla parpadeaba, y en medio de la estática, se podía distinguir una palabra escrita con claridad: ayuda. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Traté de convencerme de que podía ser un error eléctrico, pero antes de que pudiera reaccionar, algo golpeó la puerta de la oficina desde adentro. Fue un golpe seco, como si alguien la estuviera pateando con fuerza. Retrocedí unos pasos, sin saber si debía acercarme o simplemente salir de ahí. Justo en ese momento, mi radio comenzó a emitir un ruido estático, y luego escuché una voz que no reconocí. Era débil y apenas se entendía, pero decía algo como: ¿por qué me dejaron aquí? No estoy solo. Era imposible. Yo estaba solo esa noche. No había nadie más en la fábrica. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Quería irme de ahí, pero algo dentro de mí me obligó a quedarme. Tal vez era el orgullo, o quizás simplemente no quería admitir que estaba asustado. Tomé la radio con manos temblorosas y hablé, esperando que la voz fuera una interferencia o una broma de alguien. ¿Quién está ahí? Identifíquese. Solo obtuve silencio. Bueno, silencio no exactamente, porque de fondo se escuchaba un leve sollozo, como si alguien estuviera llorando. Decidí regresar a la oficina principal. La silla seguía inmóvil, pero el monitor de la computadora estaba apagado, como si nada hubiera pasado. Me quedé parado ahí unos segundos esperando algún movimiento, cualquier cosa que me confirmara que lo que había visto era real. Nada pasó. Di la vuelta para seguir con mi ronda, pero al tomar el pasillo que llevaba a la zona de almacenamiento, vi algo que hizo que me quedara paralizado. Unas huellas húmedas, como si alguien con los pies descalzos hubiera caminado por ahí. Las marcas comenzaban justo en la entrada del pasillo y seguían hasta perderse en la oscuridad al fondo. Encendí mi linterna y avancé lentamente, tratando de no hacer ruido. No podía dejar de pensar en que alguien se había colado en la fábrica, pero entonces me di cuenta de algo que me erizó la piel. Las huellas no parecían humanas. Eran largas y delgadas, con lo que parecían dedos que terminaban en puntas afiladas. Traté de controlarme, pero cada paso me hacía sentir más incómodo. El aire en ese pasillo era diferente, como si se hubiera vuelto más pesado. Cuando llegué al final, me encontré frente a una puerta metálica que no recordaba haber visto en mi ronda anterior.
Tenía candados oxidados y una pequeña ventanilla cubierta de polvo. Algo me decía que no debía abrirla, pero el sonido de un golpe desde el otro lado me obligó a acercarme. Coloqué mi oído contra la puerta, y entonces lo escuché claramente, un susurro. «Déjame salir». Di un salto hacia atrás, mi linterna cayó al suelo, y cuando la recogí noté que las huellas que había seguido ahora se dirigían hacia mí, como si alguien estuviera caminando justo detrás. Giré rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Fue entonces cuando sentí el frío. No sé cómo explicarlo, pero era un frío tan intenso que me caló hasta los huesos, como si alguien hubiera abierto un congelador gigante. Quise correr, pero mis piernas no reaccionaban. Todo mi cuerpo estaba rígido, congelado por el miedo. La radio volvió a encenderse, esta vez con un ruido más fuerte y distorsionado. Entre el ruido logré distinguir una risa infantil. Sonaba lejana, pero al mismo tiempo parecía estar justo a mi lado. De repente todas las luces de la fábrica parpadearon al mismo tiempo, y pude ver una sombra enorme que cruzaba el pasillo frente a mí. No era humano, de eso estoy seguro. Caminaba encorvado, como si cargara algo pesado en su espalda. Su cabeza rozaba el techo, y lo único que alcancé a distinguir fue un par de ojos rojos brillantes que se giraron hacia mí antes de desaparecer por completo. Ese fue el momento en que supe que no podía quedarme ni un segundo más. Corrí hacia la salida, pero cuando llegué a la puerta principal, estaba cerrada. Intenté con todas mis fuerzas abrirla, pero parecía estar atorada. Entonces, escuché pasos detrás de mí. Lentamente giré la cabeza y ahí estaba, esa cosa que había visto en el pasillo. Su figura era más clara ahora. Era un ser alto, delgado, con extremidades desproporcionadas. Su piel era grisácea, como si estuviera muerta, y en su rostro solo había una sonrisa grotesca que mostraba una fila de dientes afilados. No sé cómo lo hice, pero finalmente logré abrir la puerta y salir corriendo. No miré atrás, no quería ver si me seguía. Renuncié esa misma noche. Cuando le conté lo que había pasado al supervisor, solo me miró con una mezcla de lástima y resignación. «No eres el primero que se va por algo así», me dijo. «Y te aseguro que no serás el último». Lo peor de todo es que nunca supe qué era realmente, pero a veces, en mis noches más tranquilas, sigo escuchando esa risa infantil en mi cabeza. Y eso es lo que me asusta más.